nosotros, Máximo los cuadro. psicoanalistas en nuestra práctica y nuestras teorizaciones. Desde ya sabemos que adentrarnos en estos temas se requieren lecturas interdisciplinarias y además este tema especialmente nos convoca muchísimo porque es tema de todos los días, de todas las noticias, de todos los noticieros, de todos los diarios. Estuvimos cocinando este libro desde fines del 2020, todos los lunes de 21 a 22:30, ¿sí? Y los integrantes de la comisión de publicaciones somos Alicia Aré, Silvia Bajraj, Ana Delgado, Alberto Eikborg, Antonia Foti, Perla Frenkel, Adrián Greenspon, Rafael Maruco, Alegre Romano, Ruth Pfeifferman, Liliana Zajlowski, bajo la conducción de José Sauvaler y yo estoy como secretaria, Beatriz Elser. Las ideas de fanatismo, poder y carisma se unen y entrelazan. Una encrucijada. En el trabajo realizado fuimos dialogando, discutiendo en un clima muy entusiasta. No fue fácil en el contexto de la realidad vivida. Cuando cocinábamos el libro, nos atravesaron la guerra en Ucrania, nuestras cotidianas vivencias en nuestro país, con enfrentamientos por el clima generado por la grieta ideológica, con las luchas de poderes que eso implica. Pensamos que un exponente importante en ese sentido era el fútbol, en donde se implican lo político, el fanatismo, las internas de cada partido político, que favorecen el fanatismo y la violencia consecuentes. También nos preguntamos qué ocurría en nuestra institución, ya que toda institución padece muchas veces de peligrosas manifestaciones de fanatismo ideológico. Pudimos comentarlo a Adel con toda su experiencia, que tenemos la suerte de tenerlo hoy acá. ¿Cómo ponerle palabras a lo que hoy nos ocurre y a la vez saber de la condición humana que repite lo libidinal y lo tanático? Hay un chiste de Quino en donde Mafalda va a una cerrajería y pide una llave de la felicidad. El cerrajero le pide el modelo. Se va desencantada. Esta temática nos conmueve porque aparece a lo largo de toda la historia de la humanidad. Liderazgos, carismas, poderíos y fanatismos requerían un diseño especial de tapa. Y ahí encontramos el dibujo de la serie Apocalipsis de Catalina Chervin, reconocida artista plástica. Cuando vimos sus figuras, fue un impacto fuerte, porque los monstruos y los entrelazamientos demoníacos representaban algo de lo que estábamos investigando. Se puede hablar de fanatismo y de la tragedia humana con otro idioma que puede ser el dibujo, la pintura, la escultura. Realizamos un cuestionario y convocamos a varios. El epígrafe que el Julio Brusconi tomó del porqué de la guerra de Freud dice: es parte de la desigualdad innata y no eliminable entre los seres humanos que se separen en conductores y súbditos. Estos últimos constituyen la inmensa mayoría, los súbditos. Necesitan de una autoridad que tome por ellos unas decisiones que las más de las veces acatarán incondicionalmente. Nos preguntamos, ¿es inherente a la condición humana por su necesidad de lazo con el semejante llegar a situaciones que desemboquen en la dinámica del fanatismo? Mirta Goldstein, en su texto La nostalgia del absoluto en la institución psicoanalítica, nos dice: la nostalgia del absoluto en quienes se vuelven religiosos de una doctrina o de un saber, entonces solo encuentran, como dijera Lacan en el 68, un amo, un único líder o un único maestro. Son los que prefieren certidumbres, certezas y paliativos para la angustia ante el malestar común. También nos preguntamos si siempre existen núcleos fanáticos en todos nosotros y si es pasible de ser disueltos. Si el análisis, además,
puede disolverlos. Luis Canciper, en uno de sus textos, nos habla de la condición del fanático que se autoinviste con imaginarias realidades omnipotentes, que nutren su megalomanía hacedora con certezas y creencias, alimentando su yo ideal con la ceguera del fanatismo. Él toma lo señalado por Heráclito de Efeso. Hay que mostrar mayor rapidez en calmar un resentimiento, puso Luis, y yo lo cambio por fanatismo, que el apagar un incendio, porque las consecuencias del primero, del fanatismo, son infinitamente más peligrosas que los resultados del último, del incendio. El incendio finaliza abrazando algunas casas, mientras que el fanatismo puede causar guerras crueles con la ruina y destrucción total de los pueblos. Otro de los muchos interrogantes planteados fue si existen diferencias entre un psicótico y un fanático. Leímos mucho sobre ellos y además nuestro director nos manda todo el tiempo, muchos textos, con lo cual dan fe mis compañeros que es así. Llegamos a la conclusión, después de leer el maravilloso libro de Sori Senet, Fanatismo, y pensamos que son diferentes. Es para pensarlo, es muy interesante. Este libro, su temática, es de actualidad absoluta. Bueno, ahora llegó el momento de presentarlos, a Abel Feinstein y José Sauvaller. Bueno, a Abel lo conocemos mucho, pero voy a relatar algunas pequeñas cosas que ha hecho en su vida. Yo lo conozco del Borda todavía. No estábamos internados, ¿eh? Hablando de psicóticos, hablando de fanatismo. Especialista en psiquiatría, magíster en psicoanálisis, miembro titular con función didáctica y expresidente de la APA y de FEPAL. Ex miembro del Board y del Executive Committee IPA, editor con Alberto Cabral, The On Training Analysis Debates. Premio CONEX, Diploma en Mérito en Psicoanálisis 2016. Publicaciones recientes, tiene mucho publicado, él me mandó un brevísimo. Capítulos en Dear Candidate y en Psychoanalysis at the Crossroad, compilación de Fred Bash, editado por Routledge. Bueno, ahora le doy lugar primero a Abel. Perdón, mira el video. No es lo mismo. ¿Qué cantamos, Alberto? ¿Qué cosa, Cecilia? Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. To kill or die.
no religion to imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will be one. Imagine no possessions. Hola. Somos expertos en tecnología. En algún momento se corta la música y no supimos cómo continuar. Bueno, ahora sí te doy la palabra a ver. Bueno, gracias. Buen día a todos. Primero, la emoción de ver más que las 3 o 4 personas habituales cada martes acá, lo cual es señal del interés de todos ustedes estar acá con nosotros, y creo que es bueno encontrarse con gente que uno, Waldo Frisera, hace años que no lo veía, digamos, y poder encontrarse acá es bueno. Y me quedé impactado con el efecto que tiene la música sobre las imágenes. Vengo leyendo algunas cosas sobre eso, cómo esas imágenes con esta música tienen otra connotación que la que podrían tener si uno pusiera la música que uno está vulgarmente acostumbrado a ver con estas imágenes, ¿no? O sea, piensen cuando Beatriz le preguntaba a Alberto qué música poner, yo decía, uy, ahora va a decir, digamos, algún cántico, digamos, de fútbol, y pensaba que con esas imágenes uno está acostumbrado a ver otras músicas, ¿no? Cuando uno lo escucha con esto, con lo de John Lennon, creo que baja muchísimo la intensidad, ¿no? Me parece que es interesante esto por algunas de las cosas que venimos hablando algunos de nosotros respecto de lo que está más allá de la palabra, ¿no? El tema de los ritmos y de cómo hay ritmos que calman y ritmos que exacerban. Está bastante estudiado en el discurso fanático. Ricardo, ahora yo voy a hablar algo de eso, lo puso en su texto. Bueno, ahora sí, primero agradecerles que me hayan invitado a escribir en el libro, primero, y a presentarlo hoy aquí en la APA, este nuevo libro de APA Editorial. Como ustedes saben, es parte de la colección Intersecciones, una colección que se trata de intersecciones con diferentes problemáticas sociales, científicas, artísticas, y me parece que esto es un mérito importante de este libro, ¿no? O sea, creo que nos muestra un psicoanálisis vinculado en el conjunto de la cultura, no metido para adentro, y creo que esto es una buena señal, digamos, que podamos hacer este tipo de cosas. El libro, como ustedes saben, es sobre fanatismos y carismas, encrucijadas psicoanalíticas. Si bien está articulado fanatismos y carismas, vamos, es interesante porque el libro abre el tema de los carismas a mucho más allá de los carismas articulados al fanatismo. Pero me parece que digamos así, ese juego un poco tensionante entre el fanatismo asociado con el carisma o el carisma con el fanatismo y otros tipos, digamos, de carismas, creo que es algo que es uno también para mí de los méritos de este libro, ¿no?
como dijo Beatriz, son temas de especial interés en nuestra cultura, por su impacto en la política, la religión, el deporte, la educación, el arte. A figuras paradigmáticas, como muestra el video, Hitler, Stalin, Churchill, De Gaulle. Tenemos movimientos fanáticos como el ISIS, los talibanes, los grupos neonazis y otros tantos grupos radicalizados. Liderazgos como Trump, Bolsonaro, pero también Angela Merkel. Esta la tuve que buscar porque no me acordaba el nombre, la ministra de Nueva Zelanda, ustedes deben conocer todos, Jacinta Ardern, ¿no? Que me parece que es un buen modelo, que siempre hablamos de liderazgos perniciosos y es bueno rescatar estos personajes del mundo contemporáneo. Y me impactó el efecto que tuvo la muerte de Isabel de Inglaterra, ya de las ambivalencias que tengamos con la señora, digamos, el liderazgo que tuvo en los últimos 100 años de la historia de nuestro mundo, ¿no? O sea, la señora se recorrió buena parte de la historia contemporánea y me parece que, digamos, cuando uno pone el rol de Inglaterra, digamos, Churchill en el medio, digamos, de lo que finalmente resultó la Segunda Guerra Mundial, creo que, digamos, me parece que es importante. Leí por ahí algún comentario de unos ingleses que le agradecían en los foros, así de cuando murió Isabel, que le agradecían a la reina que Hitler no hubiera ganado la guerra, ¿no? Que a mí esa nunca la, digamos, uno junta a Churchill, digamos, pero parece que la señora cumplía algún papel en todo esto. También, como dijo Beatriz, otros tantos ejemplos de la política local, de la sociología política local, nuestra famosa grieta. Y me parece que todo eso es una muestra de lo vigente que es esto en la vida cotidiana de todos nosotros. Todos los días estamos con este tipo de cosas. Pero no es solamente con la política, también el deporte. Hinchas, Barra Bravas, Maradona, Messi, River, Boca, los redonditos de ricota, ¿sí? Que recuerdan los últimos recitales de los redondos, fueron muy, muy complicados, ¿no? Lo veía recién, yo lo iba a poner y después me olvidé de los Rolling Stones. Mick Jagger. Mick Jagger. Los grupos coreanos, estos que ven los adolescentes, ¿no? Que son impactantes el nivel de fenómenos que producen esto. Digo esto porque algunas de las cosas que vamos a hablar del libro tienen que ver bien con eso, ¿no? Todo esto para decirles que me parece que tenemos que poder estudiar, y desde el psicoanálisis, intercalado con el resto de otros enfoques, este tipo de cuestiones que están en muchas de las cosas de nuestra vida. Si bien hay un consenso, creo que todos tenemos, del fanatismo como algo dañino, es esencialmente dañino el fanatismo. Lía Ricón dice, es solo en el libro, ¿no? Voy a hacer todas referencias al libro. Lía Ricón dice, es solo pobreza, no tiene nada rescatable, el fanatismo. Pero no sucede lo mismo con los carismas. Como dije antes, el libro tensiona, a través, los invito a que lo vean, que lo busquen eso, entre los distintos autores, distintas perspectivas acerca del fenómeno carismático, ¿no? Por eso me parece que es importante hablar de los carismas, ¿no? Fanatismos y carismas. No es solo el carisma dado al fanatismo. Vamos a hablar un ratito de eso. Sería imposible en este ratito que tengo, aunque les agradezco la generosidad de ser el único que voy a hablar así en extenso del libro, hacerle justicia al contenido y sobre todo a las ideas de muchos de ustedes que son los autores y el resto de los autores, ¿no? Así que voy a tratar de simplemente ordenar un poco los efectos que tuvo en mi lectura. Primero, recomendarles la reseña que hace José Sauvaler al principio, en breves renglones,
respecto de cada uno de los capítulos del libro, que me parece que es un dispositivo interesante para orientar la lectura. Aunque el libro merece leerse de corrido, y les confieso que yo lo leí de corrido porque me atrapaba, digamos, seguir leyendo los sucesivos capítulos, me parece que es importante que quien busque algo en especial pueda encontrarlo fácilmente, y creo que el trabajo que se tomó José de esto en el principio nos puede ayudar. ¿Alguna palabra respecto de mi presencia en el libro para, digamos, dejarlo esto después de lado? Entiendo que la invitación a escribir acerca del poder en las instituciones psicoanalíticas, esto es lo que me invitaron José y Beatriz para escribir, y también supongo que el hecho de estar aquí hoy elegido para presentarlo ante ustedes tiene que ver con que hace años que me vengo dedicando a estudiar este tipo de cuestiones en las instituciones psicoanalíticas. Escribí mi tesis de maestría, hice mi tesis de maestría, nuestra maestría de la USAL, para dedicarme a investigar académicamente ese tema en las instituciones psicoanalíticas y especialmente sus efectos en la formación. Los efectos riesgosos de la psicología de la masa en la formación. Y sigo en esto a Jaime Spilka, que me parece que es alguien que nos enseña mucho en este tema, los problemas que tiene, cito, la confluencia de saber y poder en obstaculizar la transmisión psicoanalítica. Creo que esto no nos vamos a cansar de repetirlo y de reiterarlo. Tiene mucho que ver con el libro que editamos con Alberto, ¿no? El fanatismo no es ajeno a esto, a esta confluencia de saber y poder, cuando nos referimos a instituciones psicoanalíticas. Y Ricardo Spector lo dice explícitamente en su texto. Hay varios autores que se dedican a esto que yo vengo trabajando en el libro, pero quiero citar básicamente los textos de Alberto Cabral, de Elías Ricón, de Adela Abela, que yo no la conocía, pero me pareció muy interesante, y de Juan Pablo Jiménez, que es un amigo de la casa. Como les dije, si bien el título asocia fanatismo con carismas, es importante destacar que frecuentemente se ha descuidado o psicopatologizado el carisma. Y uno encuentra en estas páginas, como les dije, opiniones a favor y en contra, ¿sí? Opiniones que valoran el carisma y opiniones fuertemente críticas del carisma. De esa manera, pensando las opiniones entre los autores, creo que se logra un contrapunto que entusiasma en la lectura y a meternos en la problemática. Siempre un poquito de run estimula para ver cómo sigue esta historia, ¿no? Vemos así que mientras Adela Abela, suena difícil decirlo, Adela Abela, escribe acerca de la cara y cruz de la seducción carismática, la dualidad del fenómeno carismático como promotor del desarrollo, por un lado, como traba a la libertad personal, por otro, el doble efecto de los líderes carismáticos en el psicoanálisis, dice Adela. Mientras ella dice eso, Juan Pablo Jiménez plantea que hacen falta líderes que impulsen una necesaria y muy interesante agenda de futuro para el psicoanálisis, y esto lo quiero destacar, voy a volver algo sobre eso, pero Juan Pablo dice, pero para eso no se requieren líderes carismáticos, ¿sí? A diferencia de lo que decía Abela. Si seguimos este contrapunto, mientras que para Elías Ricón no hay nada auténtico ni admirable en el carisma, no hay nada auténtico ni admirable en el carisma, es aquello buscado por algunos porque necesitan éxito, ser admirados, ovacionados por multitudes. Alberto Cabral se pregunta si no es, o nos pregunta,
si no es redundante hablar de líderes carismáticos. Y que la capacidad de atraer la tenemos que diferenciar de la capacidad de fascinar. Parece que es una diferencia importante. Destacando que ambas son productos de depositaciones transferenciales. Me parece que la articulación con la transferencia es un eje que vale la pena seguir en el libro. Alberto, Peskin, hay varios más que enfatizan la relación de esto con los Zuckerfeld, de la relación de estos fenómenos con la transferencia. Por último, si leemos a Zuckerfeld, digamos, Rubén y Raquel Zuckerfeld, veremos que rescatan que el carisma se trata de un don. Sabemos que el carisma se trata de un don. Algo que tiene que ver con la religión, viene de la religión. Pero ellos dicen que, y creo que tienen razón, que esto lo podemos extrapolar, ese origen divino, llevarlo a que esto tiene que ver, carisma, con intercambios intersubjetivos. Ubican en esos primeros intercambios intersubjetivos el desarrollo de una capacidad carismática. Igual que Adela Vela en su texto, los Zuckerfeld destacan el papel de la idealización y la seducción. La idealización y la seducción en lo que ellos llaman posición carismática. Pero tiene que ver con el carisma. Les cito, la condición seductora, si no es idealizada, no deviene carismática. O sea, uno puede ser muy seductor, pero si no genera idealización, no deviene en carisma. Son articulaciones sutiles, pero me parecen muy ricas. Tampoco si la idealización no se suma a la seducción del otro. Uno puede idealizar a alguien, pero si el otro no seduce, digamos, no logramos ese fenómeno carismático. Para estos autores, para los Zuckerfeld, la posición carismática puede ser benigna o maligna. Miren la diferencia con Lia Ricón, ¿no? Y eso depende según dominen, según circulen más cuestiones ligadas al yo ideal o al ideal del yo. Esto es algo que sabemos, pero que vale la pena que esté presente en el libro, esta diferencia entre lo benigno y lo maligno de la condición carismática ligado al tipo de ideales que circulen. Alberto creo que también toma algo de eso en su artículo. La posición carismática benigna es la que, dicen ellos, usamos en psicoterapia, se aprovecha en la educación, se aprovecha en la gobernabilidad. En la benigna, el efecto de seducción debe ser mínimo. ¿Sí? No es que no existe, siempre existe, pero debe ser mínimo. Y el sentido adquirido por el idealizante, debe incluir sus propios conflictos y pensamiento crítico. Fíjense que es una posición benigna porque el que tiene ese poder carismático, digamos, tiene determinadas características, pero también los que ponen en él la idealización tienen que tener pensamiento crítico. O sea, no está separado del pensamiento crítico. Por el contrario, en la posición carismática maligna, según los Zuckerfeld, es la propia de la psicología de las masas. El efecto sugestivo es máximo, mínimo, máximo acá. Y el líder, dicen, se construye a partir del déficit narcisista del idealizante y la jactancia e infatuación del idealizado. ¿Sí? Fíjense que pasamos de la crítica lisa y llana del carisma a una posición carismática benigna. Me parece interesante que los Zuckerfeld nos recuerdan que la palabra carisma no figura en el tesauro de psicoanálisis y no aparece en 75 años de la revista de psicoanálisis en ningún lugar. Es un dato, ¿no? Tampoco, agrego, abundan los trabajos sobre temas institucionales y el rol de los liderazgos. Personalmente tuve la oportunidad de interesarme en estos temas a partir de trabajar en el Comité de Temas Institucionales de la IPA.
le agradezco esa oportunidad para haberme metido con este tipo de cosas. Yo venía escribiendo había hecho mi tesis y Stefano me invitó a conclusión de esa tesis a trabajar en ese comité. Y ahí tuve oportunidad de conocer a Kerry Sulkowicz, que algunos de ustedes conocen, y Alberto tomó sus ideas fuertemente para su texto en este libro. Kerry es el actual presidente como la FEPAL norteamericana, digamos. APSA, que sería como la regional norteamericana. Y en los últimos años, Kerry se dedica básicamente a la consultoría empresarial. Dejó la clínica, pacientes, y hace una clínica institucional y empresarial. Lean el artículo de Kerry Sulkowicz porque es muy, muy interesante. Y una cosa que él dice que a mí me parecía muy elocuente, esto hay otra gente que lo dice, Eisol, que es otro autor que se dedica mucho a estas cosas, que pese a que hay cada vez más conflictos institucionales, existe cierto desprecio a esta actividad de los analistas, ¿no? Cosa que es paradójica, ¿no? Es como que cada vez tenemos más conflictos institucionales y pareciera que los analistas que se dedican a esto es como no hacen clínica, ¿sí? Lo cual es un dato como para tener en cuenta. Tratando de entender, digamos, por qué pasa esto, por qué hay como desprecio por los que se dedican a temas institucionales, Kerry habla del síndrome del fundador. Básicamente, la idealización de Freud. Esto lo toma Alberto Cabral, digamos, en su texto, como les dije, que está toman muchas ideas de Kerry Sulkowicz, y muy especialmente cuando cita a Witold Gombrowicz, el dramaturgo, que ustedes saben vivió en Buenos Aires durante la guerra y después se volvió a Polonia, y que cuando se fue, le hicieron un reportaje, le preguntaron qué le recomendaría a los escritores, dramaturgos jóvenes, el señor dijo: maten a Borges, muchachos. ¿Sí? Maten a Borges, muchachos. No voy a decir lo que correspondería acá porque me van a excomulgar, pero cada uno sabrá entenderlo. Bien. A Kerry tuvimos la oportunidad, éramos medios amigos, y de que venga virtualmente a nuestro grupo de debates aquí en la APA. Para Kerry, esa persistente idealización es en parte responsable de los fundadores, es en parte responsable de la patologización del liderazgo. Cuanto más idealizamos los fundadores, más patologizamos los liderazgos. Neurótico, edípico, narcisista, para decir poco de las cosas que se dicen de los liderazgos. Dice Kerry, en vez de considerarlo algo vital, digamos, que no deberíamos dejar de lado. Especialmente, y retomo lo que decía Juan Pablo Jiménez, si pensamos que necesitamos líderes para atender una agenda de cambio en el psicoanálisis. Remarco esto. O sea, ¿para qué queremos líderes? Para hacer una agenda de cambio en el psicoanálisis. Voy entonces ahora a la pregunta que decía Beatriz, que habían hecho en el comité editor, que me parecen muy, muy interesantes, muy motivadoras. Una de las preguntas que ellos se hacen, la que ustedes se hacen, es acerca de si son necesarios los líderes carismáticos en el psicoanálisis. Juan Pablo Jiménez dice que no. Yo personalmente respondería que necesitamos liderazgos constructivos. Y estos no excluyen condiciones carismáticas. Mi respuesta. Creo que respondo tomando un poco las ideas, como dije, de los Zuckerfeld, de Cabral y varios más, Abela, que están en esta línea de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este libro? Porque si queremos elegir líderes constructivos con un carisma, con una posición, cito, posición carismática benigna,
tenemos que saber de qué se trata. Tenemos que saber que hay diferentes tipos. Tenemos que saber que hay un menú que tiene varias opciones. Y creo que el libro es eso. El libro es un menú de opciones que nos hace pensar que no hay una sola acepción del carisma y mucho menos solamente maligna. Kerry dice también que el rol de un líder no se logra solo con antecedentes académicos. Para mí esto es fundamental. O sea, no alcanzan los antecedentes académicos para poder ejercer esta función. Y quiero, digamos, referirles exactamente lo que él define como Kerry, como líder, la función de liderazgo. Se trata, dice, de inspirar. Primero, de describir críticamente la realidad de forma adecuada, pero también de dar esperanza de poder solucionar los problemas que plantea. Si uno no describe bien, si no inspira, ya estamos en el horno. Si inspira, pero lee mal la realidad, bueno, ya sabemos a dónde podemos llegar. Y si lee bien la realidad, pero no ofrece una esperanza, deprime. Esto dice Kerry Sulco. Me hubiera gustado decirle a mí, pero lo dice Kerry Sulco, ¿no? Un amigo, así que está todo bien. Entonces, como dije, se necesita de ese carisma positivo, de esa posición carismática positiva. Y para los Zuckerfeld, digo los Zuckerfeld, perdón, Rubén y Raquel, para simplificar, se trata de una pasión innata que requiere resiliencia, motivación, creatividad y algo que es muy importante, conciencia de sí y de sus relaciones con los demás. En inglés suena mejor, self-awareness, pero bueno, esta es la mejor traducción posible, digamos, de algo que ustedes, si lo piensan un poquito, van a ver que es bastante descriptivo. Alberto, como les dije, trabaja en profundidad las ideas de Kerry. Se trata de también destacar los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que hay en liderazgo? Primero, no tener moral, ser impulsivo o tener certezas producto de un narcisismo patológico, que tiene que ver con lo que decía Beatriz de la relación con si es psicótico o no es psicótico. Yo creo que no, pero no siempre, pero bueno. Entonces, habiendo dicho algunas cuestiones respecto del carisma, me gustaría hablar algo respecto del fanatismo y de las cuestiones del liderazgo en nuestras propias instituciones, como les dije, porque somos parte chiquitita, pero parte de esta cultura, y creo que nos llega fuertemente todos estos, ¿no? O sea, no estamos exentos de todo lo que pasa en el mundo, aunque a veces parece que sí, y entonces estas cuestiones nos tocan a nosotros también. No casualmente, a Kerry lo eligieron en la regional norteamericana, coincidiendo con su fuerte postura en contra de la elección de Trump. Que después, de hecho, hoy justamente un colega de Brasil me pidió esa carta y yo no la puedo encontrar, que APSA redactó por primera vez en su historia un manifiesto aconsejando no votar por Trump. ¿Sí? Lo mismo hizo FEBRAPSI, la Federación Brasilera, cuando fue la elección de Bolsonaro. Salvando las distancias, cuando fue la invasión rusa a Ucrania, la IPA sacó un comunicado para algunos tibio, para otros adecuado, pero lo cierto que condenando, digamos, el tema de la invasión. Esto tiene que ver con algo que creo que estamos viendo bastante entre nosotros, ustedes los habrán visto, que las instituciones se juegan abiertamente por determinadas cuestiones que tienen que ver con la cultura contemporánea, no todavía
en cuestiones internas en nuestro país, digamos, explícitamente, porque como dijo Beatriz, transcurre implícitamente, pero en concreto en Estados Unidos y en Brasil tomaron partido claramente diciendo no voten a este candidato. ¿Sí? La FEBRAPSI agrupa 13 sociedades psicoanalíticas en Brasil, quiero decir, muy representativa psicoanálisis brasilero. Creo que esto tiene que ver con lo que vemos hoy en día en el mundo, el fracaso de muchas democracias representativas y el auge del totalitarismo y del negacionismo. Es muy interesante el capítulo sobre negacionismo que escribe Roosevelt Cazorla en un pedacito, un fragmento de uno de sus textos. No son casos aislados. No sé si ustedes saben, hace unos años hubo un congreso de la Federación Europea en Varsovia, el CEPAL nuestro que es ahora acá, ¿sí? En México, pero es acá, pero ese fue en Varsovia antes de la pandemia, y la presidenta de la Sociedad de Varsovia hizo un discurso y como si el Holocausto no hubiera existido, ¿no? Por lo cual generó un nivel de malestar tremendo que la IPA sacó un comunicado condenando el discurso de la EGA por el negacionismo del Holocausto. Inauguración del Congreso Europeo de Psicoanálisis antes de la pandemia. Entonces, vamos a esto, digamos, son temas que nos competen y sobre los cuales crecientemente, por suerte, parece que estamos dando opiniones y me parece que, de nuevo, el libro nos ayuda por lo menos a mí, me hizo saber muchas cosas que no sabía, ¿no? Había omitido acá algo que me parece importante que a veces omitimos, y es que poder decir la APA o Abdeva o la que fuera abiertamente lo que piensa es algo que le debemos a nuestra democracia desde 1983. ¿Sí? Creo que a veces lo omitimos cuando veníamos de épocas en las cuales no se podía, no eso, ni mucho menos esbozar que una institución analítica pudiera decir, ¿no? Alguno debe conocer las anécdotas de Carlos Mario Aslan respecto del tema de la dictadura acá en el Congreso de Nueva York. No es momento hoy de contarlo, pero algún día lo vamos a retomar. Nazismo, stalinismo, genocidio armenio, la matanza étnica en Ruanda, podríamos seguir, ¿no? No son cosas nuevas. La Inquisición hace 500 años, digamos, hacía cosas parecidas. Ayer o anteayer tuve la oportunidad de ver Don Carlo, la ópera de Verdi, y hay un gran inquisidor. Señor malísimo, digamos, es el gran inquisidor. Y, bueno, no conocen, digamos, el rey se le exige que mate a su hijo en pos de la paz del reino, porque el hijo estaba enamorado de su madrastra, o sea, la esposa del rey, y el rey tiene un conflicto de cómo va a matar a su hijo, es lo que le pide el gran inquisidor. El gran inquisidor le dice, si Dios sacrificó a su hijo, digamos, en pos del beneficio de todos, lo mínimo que se espera de vos, que vos hagas lo mismo. Quiero decir, esto tiene algunos años de antigüedad, ¿no? Y creo que es importante rescatar en este punto el tema del filicidio, que entre nosotros estudió Arnaldo Raskowski, que me parece que es un tema que por alguna razón queda medio de lado, ¿no? Por suerte, siempre viste, a veces viene de afuera y uno lo agradece, Recalcati en este libro habla de el uso de los niños y de la matanza de los niños terroristas, del nazismo y de la jihad. ¿Sí? Y a veces uno
pierde esta dimensión del sacrificio de la infancia, ¿no? Y Arnaldo fue un pionero en ese sentido. Ahora bien, para Leonardo Peskin se trata de tendencias incurables, propias de lo humano, por lo que solo caben recursos evitativos o paliativos. Y nos sugiere que necesitamos saber de lo incurable, dice Leonardo, para lograr curar, pero también prestar atención a no crear o perpetuar lo que se supone que queremos resolver. ¿Claro? Entonces, ojo con querer curar lo que quizá no se puede curar, pero que no vayamos a estar alimentando el huevo de la serpiente. ¿Sí? Y esto hay que saber que hay que lidiar con esto todo el tiempo. Y por eso a veces la gente dice, otra vez hinchando con esto. No sé si leyeron, entre paréntesis, vale la pena destacarlo, la Deutsche Welle, que es la televisión estatal alemana, puso como condición para contratar gente una postura explícita a favor, digamos así, de condenar cualquier tipo de discriminación, digamos, y en apoyo del Estado de Israel. Con todas las implicancias que tuvo esto, bueno, digamos, pero no importa. Quiero decir, Alemania tiene quizá la política más activa en promoción, digamos, de cuestionar esta deuda que tiene, digamos, en el sentido de cuestionar este tipo de, digamos, locuras humanas que, bueno, cada tanto aparecen, ¿no? Porque hubo casos de periodistas que, digamos, tuvieron manifestaciones antisemitas y esto pasó hace unos años. Bien. El libro, como les dije, tiene muchos artículos, sería imposible reseñar todos. Me parece que es importante destacar que Psicología de las Masas es como, yo diría, en el colegio decíamos el mínimo común múltiplo, sí, o mínimo común denominador, algo de eso. Psicología de las Masas está como en la base de todas estas cuestiones. El texto, me refiero, no, el texto de Freud de Psicología de las Masas. Yo hice, como les dije, la tesis de maestría trabajando el tema que veníamos pensando con Andrés Raskowski y otros de la psicología de las masas en la institución psicoanalítica, sobre todo relacionado con el análisis didáctico. El tema de que esté basado en psicología de las masas, como todas las cosas, tiene su pro y su contra. Una de las cosas que cuestiona algunos de los autores del libro, que ahora se me escapa quién es que la idea de Freud de que toda psicología individual es también una psicología social impidió que se desarrollara más la psicología social, ¿no? Porque es como juntó, dijo, toda la psicología individual es social, y entonces, hasta que llegó Bion y acá entre nosotros, Jean Rivière, que creemos ese mérito, buena parte del mundo ahora se reconoce, creo que hay cuestiones de dinámica grupal y social que exceden lo individual. Está bueno pensar que toda psicología individual es social, pero no resumamos todo en eso, ¿no? Porque creo que Bion o Pichon entre nosotros nos abrieron mucho el campo para entender estas cuestiones. Ahí está el más que interesante artículo de Ricardo Spector, que me gustó muchísimo ese texto, donde hace una larga cita de un texto de Monique Carroll, que ustedes saben fue un analista del grupo kleiniano, a propósito de la propaganda nazi. Léanlo, texto de Ricardo, y lean la larga cita que hace del texto de Monique Carroll. Que Ricardo lo dice explícitamente y me parece generoso de su parte, que lo hace a manera de reconocimiento a un autor lamentablemente poco leído. Y creo que es un mérito importante eso
digamos, poder reconocer estos aportes importantes y que por cuestiones se van perdiendo así por ahí, ¿no? Bueno, igual que Recalcati en el texto, Monique Kern destaca la importancia que tuvo alentar la masificación a través del espíritu de sacrificio, siguiendo a la bandera de la Gran Alemania. O sea, una herramienta muy eficaz para lograr la masificación fue alentar el espíritu de sacrificio detrás de un gran ideal, la bandera de la Gran Alemania. En vez de, dice Monique Kern, defender la miserable supervivencia como valor supremo del yo burgués. Esto lo dijo en relación con la propuesta de Hitler, ¿no? O sea, es muy impactante, no voy a spoilear más el artículo de Monique Kern, pero muy impactante cómo él describe en un acto que él tuvo en Alemania antes de que Hitler asumiera el poder, ¿sí? Y muestra cómo al principio habla Goebbels y dice todas las barbaridades que dijo, pero la gente escuchaba ahí atenta. Pero después vino Hitler y dijo lo mismo, pero agregando un tono grandilocuente, por eso les decía lo de la música, a esto venía, les decía de la música al principio, y empezó a hablar de las desgracias, autocompasión, la desgracia del pueblo alemán, y los culpables de la desgracia del pueblo alemán, los judíos y los liberales, etc. ¿Cómo se puede juntar entonces ese tipo de cosas? Como tengo 2 minutos, el texto está escrito, yo se lo mando a quien quiera o se lo paso a José y ustedes se lo piden, pero me gustaría destacar que el libro tiene mucha referencia teórica y clínica de distintas parroquias, lo cual lo hace especialmente útil. Me gustó especialmente, como dije, que está muy en la interfase con cuestiones de la política, del deporte, de la literatura. La literatura atraviesa casi todos los textos con citas imperdibles, que me parece que vale la pena ver. Les recomiendo especialmente la de Philip Roth, que está en el texto de Recalcati, la diferencia entre la política y la literatura. La política es generalizadora, la literatura es particularizadora, varias cosas más. O las de Amos Oz. Amos Oz también es un autor bastante citado por ahí. El fanatismo siempre brota al adoptarse una posición de superioridad moral, ¿sí? Borges no podía faltar en un libro argentino, una hermosa cita del texto del cuento El impostor inverosímil, Tom Castro, de Borges, que hace Cazorla, a propósito de la mentira en la clínica, la mentira en relación con el tema del fanatismo. Muy, muy interesante. Ya dijo Beatriz, les recomiendo el artículo del periodista deportivo Martín Goldbart, parece que es un hallazgo, el artículo es muy bueno y me pareció muy interesante los comentarios, está Rafael ahí, creo que Rafael Maruco, de Marcelo Halfon y de Ricardo Rubinstein, que comentan ese artículo. Tiene muchas cosas, pero ya que está Rafael acá, le quiero agradecer una cosa que yo no la conocía. En plena Guerra Fría, cuando jugaron Spassky con Fischer, quizá los más viejos lo conocemos, el más joven no lo tenga tan presente. En el 72, plena Guerra Fría, juegan en la final de ajedrez Spassky con Bobby Fischer, y cuando Bobby Fischer le gana, Spassky lo aplaude, cosa que era impensable, texto de la imaginación, lo que era esa época. Así que le agradezco a Rafael
más allá de muy interesante su artículo, esa referencia. Bien, esto está todo bien. El tema de la clínica está ampliamente citado, como les dije, Cazorla, Peskin, está Janet acá, digamos, me parece muy interesante su descripción acerca de ponerle, de si es analizable o no, si son analizables o no analizables este tipo de fenómenos, ¿no? Y Beatriz toma lo de Primo Levi, de que nazismo y fascismo parecían no tener rostro, y propone, digamos, como parte de la terapéutica en estos casos, cito, ponerle un rostro a la fantasmática de la crueldad y la deshumanización, lo cual me parece como una estrategia, creo que lo hacemos, yo no la tenía tan, digamos así, clara, me resultó muy útil la descripción de Janet porque creo que refleja lo que creo que hacemos los que tenemos alguna experiencia en ese punto. El campo de la niñez y de la adolescencia también está presente en el libro. Está acá, amigo, tantos años, Osvaldo Frisera. Me pareció muy interesante el ejemplo que trae de una niñita de 4 años, fanática de Violeta. Digamos, tenemos a Violeta, nosotros. Y me parece que es importante lo que él remarca, de que cuando se trata de este tipo de cosas hay que mirar los ideales en la familia, ¿no? Recuerdo siempre hace muchos años un chiquito que dibujaba Ferraris y... Sí. Bueno, Fernando Gómez, también hablando, y Leonor Valenti hablando sobre adolescencia. Para terminar, una mención a Jorge García de Araco, porque creo que tenemos que hacerla cuando hablamos de estos temas. Jorge García de Araco, el último artículo que escribió sobre mentes abiertas, ¿sí? Fanatismos, Jorge escribió sobre mentes abiertas. Y yo tuve la oportunidad de leer ese texto de él porque él ya estaba enfermo en el Congreso de Chicago. Léanlo, vale la pena ver la importancia de las mentes abiertas cuando hablamos del riesgo de los fanatismos entre nosotros y a nivel comunitario. Cada uno de los autores intenta dar cuenta de los interrogantes y al decir de Gabriela Goldstein en el prólogo, intentamos algún antídoto simbólico ante una potencial y amenazante compactación y totalitaria. Repito, algún antídoto simbólico ante una potencial y amenazante compactación totalitaria. Es la intención del libro. La semana pasada, si no la vieron, les recomiendo la exposición de Banksy. Véanla. ¿Me pasás la? Es para terminar. Estos son unos dibujitos, pero quiero que vean los textos. Lo traducimos, perdón si el inglés no es el mejor. Necesito a alguien que me proteja de todas las medidas, de todas las protecciones que toman para proteger. ¿Sí? ¿Sí? Esto me pareció lindo, porque se murió la reina, me pareció una cosa como muy atrevida de... Sí. Lo que decíamos esto de matar a Borges. No digo, me parece que esta desacralización de los líderes, a ver, Señor, digamos, no desmerecen nada y nos hace verlo como más humano. ¿Un poquito más? Otro, Señor, es Lenin, ¿no? Esto es muy importante. Tiene mucho que ver con este libro. No hay nada más peligroso que alguien que... No hay nada más peligroso que alguien que quiere un mundo mejor. Perdón. Quiere hacer un mundo mejor. Sí.
que quiera hacer un mundo mejor. Esto es muy importante porque esto es el progresismo, ¿no? O sea, se nos promete un mundo mejor y no hay nada más peligroso que... Creo que hay una más, ¿no? Y esto, que es tremendo, los grandes crímenes en el mundo no son hechos por gente rompiendo reglas, sino por gente siguiendo reglas. Es gente que sigue las órdenes, las que tira bombas y masacra villas. Banksy. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Abel. Es realmente fuerte. Era para no cortarlo, pero el tiempo es tirano. Me pareció muy interesante todo el pandan que hiciste de liderazgo y carisma y la palabra benigna. Y pensaba en inspirar y expirar también. Ambas cosas son importantes. Y recordaba un texto de Fairbairn, Dependencia madura e inmadura, porque también es necesario cierta dependencia, pero que no sea inmadura. Y en relación a la creatividad, ese famoso cartel que leímos en su tiempo, El silencio es salud. Bueno, le doy la palabra a nuestro director de la Comisión de Publicaciones, que le insistí que me dijera algo sobre su currículum, y él, en su modestia pública, no quiso. Hola. Buenos días a todos. La verdad que el libro es más de lo que dijo Abel, aunque Abel resumió fantásticamente el libro. Digo esto porque nosotros queremos que el libro se venda y que la gente lo lea. Entonces, el libro, Abel ha hecho un paneo general del libro, pero realmente nosotros estamos muy contentos. La comisión está conformada por Beatriz Elser, aquí a mi derecha, como secretaria, se los leo por orden alfabético. Alicia Aré, Silvia Barraj, Ana Delgado, Alberto Egboir, Antonia Foti, Perla Frenkel, Adrián Nispon, Rafael Maruco, Ruth Pfefferman, Alegre Romano y Liliana Zaslaski. Y la verdad, venimos trabajando, primero les explico un poco cómo surgió este libro. Empezamos a trabajar en pandemia, en virtualidad, todos bastante atravesados por lo que nos estaba sucediendo, todo el mundo atravesado por lo que estaba sucediendo, pensando también por la subida de Bolsonaro y por Trump. Piensen que mientras se confeccionaba el libro fue el asalto al Capitolio, muy atravesados por la grieta que vivimos en la Argentina, donde es muy difícil que las dos orillas se puedan hablar o puedan encontrarse o puedan encontrar un punto de intersección, y preguntándonos sobre la clínica y sobre el presente. Entonces, como nos estábamos preguntando sobre el presente y sobre lo que estábamos viviendo, se nos presentaba permanentemente el riesgo de hacer un libro socio-psicoanálisis, es decir, tomar un tema de la sociología, como es el fanatismo y como es el carisma, y hacer un libro próximo a la sociología. Nos ocupamos bastante de que esto no sea, de que sea un libro de psicoanálisis. Y para eso pusimos como centro la clínica. Entonces, una pregunta que nos formulamos desde el comienzo ¿es posible atender un paciente fanatizado o fanático? Para pensar en nuestros fanatismos y en nuestras escisiones, para decirlo de alguna manera. Dentro del libro convocamos a 24 autores, que se los voy a leer uno por uno, también por orden alfabético. Adela Vela, Alberto Cabral, Osvaldo Cazorla, Héctor Cotros, Janet Drizun, Alberto Egboir, Abel Feinstein, José Fishbein, Osvaldo Frisera, que está acá presente, Marta Jerez Ambertín, Martín Golfart, que es un periodista deportivo, Gabriela Goldstein, Fernando Gómez, Marcelo Jalfón. Sé que es un poco tedioso esto, pero es así. Juan Pablo Jiménez,
Rafael Maruco, Leonardo Peskin, Massimo Recalcati, Lía Ricón, Ricardo Rubinstein, Roberto Rusconi, Ricardo Spector, Leonard Valente de Grief, Raquel y Rubén Zuckerfeld. El libro no es una enciclopedia ni un diccionario, aunque tiene muchos nombres. Es un libro totalmente leíble, no es un libro grande, es un libro normal. Y lo que intentamos hacer es que no se repitan los textos. Para que no se repitan, cada autor le hicimos alguna pregunta específica, preguntas diferentes. No es que le dijimos escriban sobre fanatismo o escriban sobre carisma. Cada autor le especificamos sobre lo que queríamos preguntarle para que escriban sobre eso. En ese sentido, la comisión estuvo trabajando sobre distintos interrogantes que teníamos a medida que íbamos leyendo y estudiando. Esto nos llevó, a un artículo solo de preguntas, o sea, más allá de las preguntas que le hicimos a los autores, nos quedaron preguntas sin contestar. Entonces hicimos un artículo, es el de la Comisión de Publicaciones, donde hacíamos una pregunta específica con un límite de espacio, unas 500 palabras, 700 palabras, para que cada autor conteste. Entonces, como yo quiero que el libro lo lean, no les voy a contestar las respuestas, sino les voy a plantear las preguntas que hicimos, para que se pueda entender hacia dónde íbamos dirigidos. Massimo Recalcati, que lo habíamos leído, leímos sobre el nazismo, le preguntamos acerca de qué pasa con los niños sometidos en regímenes fanáticos, qué pasa con los niños bombas o los niños soldados o los niños guerrilleros. A Leonardo Peskin le preguntamos específicamente sobre transferencia, y es que carisma, fanatismo o sometimiento al analista está a la orden del día en pensar en carismas y fanatismos. La pregunta central también, se los voy diciendo más o menos, pero tenía que ver con algo de la institución, y ¿es el psicoanálisis posible de ser una institución fanatizada o fanática? Esto viene a una pregunta que muchas veces nos hemos planteado y que lo trabajamos en la comisión, y es aquel que dice: yo tengo una creencia incuestionable acerca del psicoanálisis. No un desarrollo, sino al modo de una fe en Freud, Lacan, Winnicott, Klein o quien sea. Y cuando aparece la idea de fe en la palabra de Borges, tomar lo que decía Gombrowicz, digamos, me parece que los desarrollos de fe en el psicoanálisis destruyen el psicoanálisis. Entonces, a Peskin específicamente lo convocamos para articular acerca de transferencia. Y una de las cosas que intentamos en el libro es que estén representadas distintas maneras y distintas escuelas del psicoanálisis. O sea, buscamos diversificar las escuchas para que todas las teorías, al menos todas las teorías que funcionen en Buenos Aires, que funcionan habitualmente en Buenos Aires, estén representadas. En ese sentido, le preguntamos a Cotros, que es el artículo que sigue, acerca de una visión freudiana, y él habla de un fetiche interior y de una masa de A2 entre el superyo y el yo, en un planteo totalmente freudiano. A los Zuckerfeld también les preguntamos desde otra visión acerca del yo ideal y del yo ideal y del yo ideal del yo, para decirlo de alguna manera, y ellos abren la idea de resiliencia, que es un tema que en general los Zuckerfeld vienen trabajando, y hablan, como muy bien lo desarrolló Abel, acerca de un carisma y una relación benigna con el pensamiento y una relación maligna de sometimiento con líderes carismáticos, y van discriminando desde una relación entre el yo ideal y el ideal del yo acerca de las distintas posiciones. A Leonor Valenti le preguntamos
desde su perspectiva winnicottiana, cómo entendía el tema, y se dedicó particularmente a trabajar adolescencia y la relación con el padre, cosa no con la madre, quiero decir, winnicottianamente le pensó al padre, cosa que no es muy habitual por lo que se lee vulgarmente de Winnicott. Como teníamos una idea sobre la clínica, nos comunicamos con Adela Vela, que es una analista argentina que vive en Suiza, y ella nos presenta el trabajo con un joven neonazi. Es bastante interesante porque ella lo atiende psicoanalíticamente y ver qué es lo que pasa con un joven neonazi. Entre las ideas que nosotros nos preguntamos, en el intermedio dijimos, el fanatismo no solo es político. Entonces empezamos a pensar en distintas situaciones fanáticas. Piensen que estábamos en el medio y en el medio aconteció el entierro de Maradona. Entonces convocamos a un periodista deportivo que nos habla del fanatismo y de las barras bravas en el fútbol argentino, y a partir de eso le pedimos a 3 analistas que trabajan con periodistas, Rafael Maruco, que está en la comisión, pero también a Marcelo Jalfón y a Ricardo Rubinstein, que piensen acerca del artículo y acerca de su experiencia con deportistas de élite, con futbolistas, y cómo se juega la diferencia entre hincha, simpatizante y fanático, y cómo la pueden pensar. Tomamos un artículo de Robert Cazorla, 2 artículos de Robert Cazorla. Robert Cazorla tiene un artículo clásico sobre fanatismo que circula en las redes y hizo toda una reseña y un desarrollo acerca del negacionismo. Pero tiene un artículo interesantísimo sobre la mentira psicopática. Y pensemos en los líderes carismáticos negativos, para decirlo de alguna manera, y acerca de la mentira. Y hace una discriminación muy minuciosa de qué es la mentira, de los distintos tipos de mentira y cómo funciona la mentira psicopática. En sus 2 artículos cuenta de casos que él ha ido atendiendo y que él está atendiendo de pacientes o psicopáticos o psicóticos o fanáticos. Y es bastante interesante pensar entre la diferencia entre un paranoide, un líder paranoico, un líder psicopático. Son lo mismo. ¿Un paciente paranoico es lo mismo que un paciente fanático? Sí, no. Piensen que el fanático no puede dejar de proclamar y de tratar de conseguir adeptos. No es un paciente aislado. Si bien Darío Sor y Elsa Gazzaro de CENET lo plantean también en la lógica del autismo. Entonces es bastante interesante pensar en los fanáticos y en lo que nos pasa a nosotros, y esta fue una de las guías rectores, cuando nos encontramos con un paciente que piensa absolutamente distinto a lo que uno piensa y desarrolla en el consultorio toda una apología de algo que uno está ideológica o futbolísticamente en contra, para decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que pasa en la transferencia y en la contratransferencia cuando uno se encuentra con un paciente de este tipo de características? Alberto Egbert, les voy contando pequeños resúmenes. Alberto Egbert nos cuenta de qué le pasó a él cuando tiene que atender un paciente ortodoxo judío y cuál es la situación frente a la ortodoxia, digamos, frente a algo de la religiosidad y la demanda de religiosidad del paciente para con él. Ricardo Spector tiene una frase que se las voy a leer porque me parece excelente. Y dice: nuestras experiencias emocionales y cognitivas están íntimamente relacionadas con nuestras creencias, sean estas conscientes o inconscientes. Las creencias inconscientes son tratadas como hechos y no creencias, y no pueden evaluarse hasta que puedan ser reconocidas como suposiciones o asunciones y no hechos.
Cuando asumimos las suposiciones como si fuesen hechos, estamos en situación de que podemos definir un funcionamiento mental fanático. Si esta modalidad de funcionamiento mental es dominante, estaremos ante lo que comúnmente se considera un fanático. Lo que Ricardo nos plantea, y a mí, y este era uno de los temas que trabajábamos todo el tiempo en la comisión, y la verdad la comisión funciona bárbaro, es muy agradable encontrarnos todos los lunes y trabajar 1 hora y media, intercambiarnos textos. Lo que Ricardo plantea es el fanatismo dentro de cada uno de nosotros, y cómo cada uno de nosotros estamos en más o en menos tomados por pensamientos fanáticos. Y una de las características del fanatismo tiene que ver con una creencia apocalíptica. Y este libro surge ante una sensación apocalíptica de todos nosotros por la pandemia. Y es, ¿se va a terminar? ¿Cuándo va a concluir? ¿Cómo va a concluir? ¿Nos vamos a enfermar? ¿El mundo se va a morir? ¿Qué va a pasar después? O sea, es un libro centrado en el presente de lo que nos estaba y nos está pasando. Las ideas apocalípticas tienen dos posibilidades de salir. Una salida pasiva, y es espero al Mesías, que venga y me rescate. O una salida violenta y destructiva, y es cómo ataco al otro, al diferente, para construir un mundo mejor, que es lo que plantea Bansi, digamos, y en este ataque al diferente mío, destruyo el mundo. Entonces, si uno busca una línea directriz, otra de las líneas directrices dentro del libro es pensar sobre el apocalipsis, o sobre las distintas apocalipsis y la sensación apocalíptica que tenemos en la Argentina. Permanentemente la sensación de crisis, al menos desde que yo soy chico y soy viejo, la Argentina vive en crisis, de crisis en crisis, y siempre la sensación apocalíptica de que esto termina cada vez peor y todo se destruye. De una manera u otra, vivimos en una realidad bastante apocalíptica en la Argentina. Y este es un eje dentro del libro. En ese sentido, por ejemplo, le preguntamos a Rusconi acerca del sadomasoquismo en estas posiciones, o le preguntamos a Marta Jerez San Martín acerca de la diferencia entre lo heroico y la posición sacrificial. ¿Es lo mismo un héroe o alguien que se sacrifica masoquistamente, o sadomasoquistamente? Amén de esto, hay todo un desarrollo en el libro acerca de lo que pasa en la institución. Y es, ¿cuál es el futuro de la institución psicoanalítica? Este está también dentro de los ejes que nosotros nos preguntábamos. ¿Qué nos pasa a nosotros acá en esta institución, en APA, y en otras instituciones? Y es, ¿cómo se generan los liderazgos? ¿Es necesario que surja un nuevo padre, Freud, Klein, Lacan, para que el psicoanálisis avance? ¿Puede avanzar a partir de desarrollos internos sin la espera de que venga un padre padrone, para decir de una película que debo haber visto hace 30 años, y fije una nueva línea? ¿O puede haber desarrollos internos o no puede haber? La pregunta sobre el liderazgo, el carisma y el fanatismo dentro de las instituciones está permanentemente presente en el libro. Es por eso que lo llamamos Alberto Cabral, que fue director del instituto y que pensó en la transmisión. Lo llamamos Abel, que es un experto no solo en la conducción de APA que ha sido, sino que ha continuado pensando acerca de APA. Hemos consultado a Frisera, pensando en niños, a Juan Pablo Jiménez, pensando en la institución y la transmisión del psicoanálisis. Le preguntamos a Janet Drizun si un paciente fanático es analizable y cómo lo piensa. Nos dejó con una pregunta, no nos respondió, así que no lo sabemos, pero vale la pena leer su texto. En fin, creemos que el libro vale la pena. Es un libro que nosotros nos encantó hacerlo, nos gustó hacerlo, y creemos que vale la pena
leerlo, realmente, te los digo honestamente. Eh, pero bueno, a ver si hay intervenciones o Sí, la gente de la sí. comisión. Yo quiero que también a incluir a aquellos que están en YouTube y quizás algunos que están en el Zoom, si hay preguntas, ¿cuál es? ¿Le podés pasar el micrófono a ella? Sí, sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Ahora Sí, enseguida. sí. Hay un comentario de Silvia Benusco Villacón y Perla Frenkel, que dijo que el contrapunto que había hecho Abel en la lectura le parecía muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias. Aide, Aide, ¿y qué? ¿querés? Aide, pasa. Y Alberto. Sí. Sí, realmente queremos escucharlos. Es un tema, Sí, sí. bueno, es un tema que tiene para mí un pecado original, que es Freud, porque ustedes recordarán que cuando inició el grupo de los miércoles y la asociación psicoanalítica puso a Jung como presidente porque era católico. Después a Jones. Y eso, Freud, para mí, cuidaba mucho de que el psicoanálisis no fuera una ciencia judía. Le importaba mucho eso y siempre esquivó todo lo judío. Cuando fue el caso Dreyfus en 1895, 1904, no se expidió, no dijo una palabra. Cuando hubo una matanza en Israel de los primeros colonos en Babel el Wad, le pidieron una carta repudiando esa matanza. Él dijo: no voy a escribir nada para los que luchan por los restos de la muralla de Herodes, que era el muro de los lamentos donde los judíos querían ir a estar. Es decir, solo cuando Hitler en el Palacio de Habsburgo dijo el discurso de que Austria pasaba a ser una provincia del Reich, ahí Freud dijo: bueno, esto se terminó, acá vino el antisemitismo. Es decir, Okay. 2 minutos antes de tomarse el barco para ir a Londres. Okay. Sí, me parece interesante porque la verdad que según la Biblia todos salimos del pecado original, ¿no? Algunos seguimos. Sí. Bueno. Alberto Cabral. Bueno, la verdad que más que simplificaste a ponerlas en vivo, y yo quería agradecer especialmente a José y a Beatriz porque, bueno, no era sencillo en el quería mencionar una cuestión, es que hay un ejemplo acá no de fanatismo, pero sí de atracción a una idea, porque José venía trabajando esta idea de carismas desde bastante tiempo antes. Tiene un trabajo muy lindo, yo lo cito en el texto, tuve la suerte de poder contarlo cuando y dio pie a una discusión muy linda en APA antes de la pandemia, creo que un año antes de la pandemia, ¿no, José? Sí. Así que me parece que es interesante también esto en términos de liderazgos constructivos, cómo José se ve que pudo hacer carne en todo el grupo de gente que trabaja con él de la riqueza y de la pertinencia de una aproximación analítica a estas temáticas. No es algo que surgió en el momento de la pandemia, pero venía trabajando y venía muy interesado desde antes.
Última cosita, me parece que a la vez es muy auspicioso, yo lo decíamos también, que un libro con estas características salga en estos momentos y desde una institución psicoanalítica. Porque me parece que rompe en acto con una idea muy instalada en nuestras instituciones, que por suerte va perdiendo fuerza, que tenía mucho que ver con traspolar al plano de la institución esta idea de la neutralidad analítica que tanto fogoneamos a nivel teórico, como si fuera también esencia de la posición del analista. En ese plano está siendo cuestionada y me parece un cuestionamiento más que útil, pero me parece también más que útil que la institución analítica abandone esa pretendida neutralidad que nos ha hecho quedar en muchos momentos muy a contracorriente de lo que se le... Que muchas gracias por eso también. Gracias. Liliana Zaslaski. Quería básicamente agradecerle a los autores, porque el libro se hace porque los autores se tomaron mucho trabajo, nos contestaron las preguntas, tuvieron a mano para modificar algunas cosas que les pedimos. La verdad es que trabajaron muchísimo. Y el libro realmente a todos nos gusta mucho, pero es porque los autores realmente lo hicieron posible. Me gustó mucho el libro que leyó Abel, porque cada uno va a leer su libro y Abel leyó un libro maravilloso. Creo que es nuestra mejor propaganda. Él le encuentra eje, va, viene, lo da vuelta, además de ser uno de los autores. Es un comentario lindísimo y te lo agradezco realmente. Quiero agradecer a José y a Beatriz que nos impulsaron a trabajar y a todos nuestros compañeros de la comisión, porque no es lo mismo escribir en cualquier época que escribir en pandemia. Y nos empujaron mucho a estar los lunes en esos cuadraditos que se empezaron a hacer amables, porque de entrada uno no los quería ni ver y después, bueno, era un lugar lindo para reunirse, pensar, abrir ideas. Y bueno, me parece que el libro, la verdad, va a gustar a los que lo lean, y que hay muchas cosas para decir sobre el video. Una sola cosa cortita sobre el video y la música, porque me parece que hace algo que si uno lo ve podría ser siniestro, porque es una canción bellísima sobre imágenes horrorosas, y hace al revés que las canciones de cuna. A mí me interesa mucho el tema de las canciones de cuna porque son músicas muy lindas con letras muy feas. Winnicott lo trabaja en El odio en la contratransferencia y dice que por ahí la madre se descarga de todo lo que le pasó, qué sé yo, desde Duérmete Negrito hasta Rockabye Baby, que el nene se cae del árbol. Y este libro hace al revés. Le pone una música para que nos despertemos, no para que durmamos. A mí me parece que también está bueno en el logro del video. Gracias. Bueno, muchas gracias. Cristina Salas. Bueno, quiero agradecerles que hayan visto la del libro también. Yo sé que lo han hecho en otro espacio, pero me parece que este comentario que hizo Abel tan extenso, lo que José le da como otro marco y permite seguramente compartir estas ideas con otros colegas que a lo mejor al otro horario no pueden estar. Yo quiero rescatar, voy a leer el libro, pero quiero rescatar lo de líderes constructivos para una agenda futura del psicoanálisis. Me parece que es un tema que tenemos que pensar con profundidad, más allá de cualquier otra acotación que pueda hacer con respecto al carisma. Creo que el carisma es algo otorgado por el otro. Uno no es carismático, el carisma lo otorga el otro. Y a veces es difícil saber los procesos. Acá se habló de transferencia. Yo en eso tengo una posición y creo que en todo caso hay casi una oposición entre transferencia y pensamiento crítico. Parece que en todo caso son transferencias institucionales no adecuadamente analizadas. Pero bueno, son cosas que me llevo como para seguir pensando. Sobre todo esto, recargar de líderes constructivos para hacer una agenda futura para el psicoanálisis.
nosotros pensamos que no es posible que haya líderes democráticos que puedan llevar realmente la situación, es muy complicada, casi pone en cuestión el funcionamiento de la situación. Solamente quiero agregar una cosa, yo a recalcar lo de los niños, yo quiero recalcar que niños apropiados, la característica. No serán guerrilleros, no serán fuera, pero fueron niños apropiados de nuestra historia cercana. Y con respecto a que las instituciones no se pronuncian, creo que por ahí está bien que lo hagamos una respecto de las instituciones. Les recomiendo un pronunciamiento de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, donde discriminan lo que es violencia de lo público. Me pareció muy... Bueno, gracias. En realidad me están diciendo que se acaba el tiempo, lamentablemente. Les agradecemos muchísimo a todos los que vinieron. Sí. ¿Podemos 5 minutos más? Porque acá me están diciendo que se corta. ¿Podemos más? Bueno, Carolina, decías que había algo más, ¿no? En las redes. Celia Chama dice felicitaciones por el libro y por las exposiciones. ¿Cómo incluirían el tema del odio y cómo piensan el odio en los fanatismos? Y Alberto Goes dice felicitaciones, importante y oportuno, un tema de urgencia cultural, gracias. Bueno, no sé si hay alguien. A ver, dale, sí, dale. No, simplemente como autor quiero agradecer el trabajo que hizo la Comisión de Publicaciones, por lo menos con mi artículo. Creo que han tomado un trabajo enorme que les agradezco, que me parece que vale la pena remarcar, digamos, porque, bueno, es gente colega, amiga, pero que se ha tomado muy en serio el trabajo, digamos, de pulir y de entusiasmarme para hacer un trabajo para mejorar mi artículo. Realmente es como para poder agradecerlo, ¿no? Y una sola cosita respecto de lo dijo José, pero lo quiero remarcar. Me parecieron muy, muy precisas las referencias freudianas de Héctor Cotros y de Roberto Rusconi. O sea, en pocos párrafos, creo que no más de una carilla entre los dos, creo que ponen un basamento freudiano fuerte al libro que me parece muy meritorio que lo hayan podido dar. Gracias. Silvia Bajra, ¿qué decías? Fantástico. Quiere intervenir, está en el Zoom. Marta Jerez, a ver. Y después Silvia Bajra. ¿Puedes ubicarla? No tengo imagen. Que no tiene la cámara ni el teléfono. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, hola Marta. Hola. No se te No escucha. se te escucha. No se te escucha. A ver. Ahí sí. Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. En Bueno, persona. Muchísimas vemos. felicitaciones por el libro desde Tucumán. 2 palabras brevísimas. A mí me pidieron que pudiera hacer una diferencia entre el héroe y el fanático, cosa que lo hice, y me pareció importante destacar que en la cuestión del fanático hay siempre una arenga para el sacrificio del otro, pero el fanático, él mismo, nunca se sacrifica. Y en cambio el héroe sí se sacrifica, porque el héroe transita en realidad su propia castración y la castración del otro. Así que me parece que es un tema interesante a trabajar, esta cuestión de que toda arenga fanática pide el sacrificio del otro a beneficio del fanático, que es un tema interesante a trabajar, porque pareciera que el fanático no trabaja de esta manera. Bueno, felicitaciones a todos. Fue hermoso estar en esta presentación y espero que pronto tengamos este libro en Tucumán. Ok. Hay algo que yo quisiera aclarar con respecto al odio, que el fanático instrumenta el odio, pero el odio corta, mata, el odio destruye.
Eso es importante. Silvia Bajraj. Poneme cerca. Nos conocimos ahí. Nos conocimos igual, ellos nos conocimos. Cómo fuimos investigando el tema, cómo nos fuimos entusiasmando. Todos estábamos terminados, investigando autores que podíamos citar para distintos capítulos del tema. Fuimos creando las preguntas, intercambiando. Bueno, y quiero rescatar el clima amable a pesar que tuvimos de trabajar a pesar de los lunes a la noche, que terminamos tarde siempre, pero cómo respetamos las distintas, no solo teorías, abordajes que podían hacer los autores, sino las nuestras, ¿no? Y siempre hubo un intercambio muy, muy grato. Quiero remarcar eso y agradecer mucho a nuestro director y nuestra secretaria. Bueno, vamos a terminar. Perdón, Osvaldo Friseras, ¿quieres hablar? Bueno, gracias. Chao, gracias. Bueno, también agradecerles mucho la invitación. Para mí es una emoción poder estar aquí, digamos, y escucharlos, digamos, escucharlo a Abel, escucharte a vos también. Así que bueno, muchas gracias. Me parece que es un tema muy importante y creo que como se dijo, hay que poder seguir investigando y pudiendo, digamos, seguir, ¿no?, en esta línea que produjo, digamos, tanto efecto, digamos, ¿no?, y tanto entusiasmo, ¿no? Es decir, que en ese sentido, bueno, les agradezco mucho. Yo diría escucharnos y vernos. Escucharnos y vernos, así es. Bueno, muchas gracias.